notariales tienen la obligación de cubrir el impuesto de 50 centavos por cada hoja. Por eso es que hemos insistido en que las actas notariales tienen que cubrirse el impuesto de timbre de 50 centavos por cada hoja. Estoy buscándolo en físico. Este es el más importante. Ah, sí, aquí lo tengo impreso. Esa ley, yo ando de un lado para otro y entonces a veces no tengo la oportunidad de andar cargando todas mis leyes. Pero bueno, entonces estamos nuevamente de regreso, artículo 5, numeral sexto, que dice que las actas notariales por cada hoja, 50 centavos. Entonces, normalmente las actas notariales en el notariado acostumbramos, recuérdense que el papel de protocolo tiene el lado anverso y reverso. Y posteriormente el papel de protocolo, como les comentaba antes, existía el papel sellado, que eran hojas con líneas y con su numeración como el papel de protocolo. Y entonces se acostumbra que es de lado y lado. Entonces, únicamente se le va a adherir un timbre de 50 centavos por cada hoja, entonces no por cada página, por cada hoja. Entonces, solamente vamos a adherirlo en el número de folio impar, ¿verdad? Va a ser en el folio 1, en el folio 3, en el folio 5, etcétera. Y otro tal vez que es importante hablar de esta ley es las exenciones del impuesto, quienes están exentos, que eso está regulado en el artículo 10. Solo como cultura general, los que no están obligados al pago del impuesto del timbre son incluyendo pues en este tipo de documentos, pero cuando trabaja el Estado por medio del escribano de gobierno. Entonces son exentos el Estado, estoy leyendo el artículo 10, numeral 1, el Estado y sus entidades descentralizadas autónomas, las municipalidades y sus empresas, cuando el pago del impuesto les corresponda. 2, la Universidad de San Carlos y las otras universidades autorizadas para operar en el país, entiéndase las universidades privadas. 3, los establecimientos educativos privados que realicen planes y programas oficiales de estudio, así como los autorizados como experimentos, etc. Entonces ahí ya no vamos a profundizar, solamente el numeral 1 del artículo 11 dice que también están exentos los actos y contratos. En el numeral 1 dice todos los contratos y documentos que contengan actos grabados con el impuesto al valor agregado IVA. Se recuerdan ustedes que hay un principio tributario que es prohibida la doble tributación, o sea que si se paga un impuesto, no se puede pagar, no se tiene que pagar el otro. Si se paga un impuesto, no se tiene que pagar el otro. Ojo, no confundir, porque alguien me podría decir, pero entonces hay doble tributación al pagar impuesto del timbre y al pagar impuesto con el timbre notarial, pero no porque es que el timbre notarial no es un impuesto, porque no va a las arcas del erario público, no va para el Estado. Insisto, el timbre notarial y el timbre forense es un impuesto que el notario y el abogado, en el caso del abogado sería el forense y en el caso del notario, el timbre notarial es un impuesto que nosotros los notarios y los abogados pagamos del trabajo que realizamos al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, que por supuesto este tiene una función eminentemente para el fondo de prestaciones que tenemos los profesionales de la abogacía y el notariado. El otro es timbre forense y timbre notarial. Decreto del Congreso de la República número 82-96. Aquí vamos a resaltar el artículo 3,
el artículo 3 de la ley, que dice que el impuesto se pagará en la forma y modo que a continuación se determina. Y de aquí, pues, resaltamos el artículo, este artículo 3 en el numeral 2, literal C, pero leámoslo integral para que nos quede claro con relación a lo que platicábamos hace un momento. Numeral 1, timbre forense. El forense, insisto, es una contribución que el abogado hace al Colegio de Abogados y Notarios. Por supuesto que, ¿cómo decirlo en una forma más coloquial? Yo no le voy a decir a mi cliente, le voy a decir, mire, le voy a cobrar por la demanda 1,000 quetzales y 5 quetzales en timbres forenses. Por supuesto, ¿verdad? Eso cae de su peso que no se va a hacer de esa forma. Dentro de mis honorarios va incluido lo que yo voy a tributar como timbre forense, y lo mismo al notario le va a decir a su cliente, mire, yo le voy a cobrar por el trámite de la jurisdicción voluntaria tal cantidad de honorarios. Pero, digamos, por lo menos eso es lo que yo considero, ya tener que contabilizarle los timbres por separado, pues a menos que el cliente lo pida, o de repente si el abogado y el notario pues lo consideran de esa manera, pues está bien, ¿verdad? Decir, bueno, le voy a cobrar tanto de honorarios más gastos e impuestos. Entonces, dentro de los gastos y los impuestos se podría contabilizar esto. Bueno, entonces lo leo. Timbre forense, artículo 3, numeral 1. En las demandas, peticiones o memoriales que de conformidad con las leyes deben ser auxiliados por abogado, o en cualesquiera otros escritos o peticiones suscritos por dichos profesionales, insisto, abogados, en el ejercicio de su profesión, se empleará el timbre forense, cuyo valor será de 1 quetzal por cada hoja. En el reglamento, pues ahí dicen los colores, pero el timbre forense normalmente es de color rojo, es un timbre pequeño, y pues ese es el único. A veces he visto yo unos privados que le preguntan, el docente le pregunta al estudiante, no sé si se pueda interpretar como de mala fe o capciosa, pero le dice, mire, el timbre forense, ¿de qué denominación llevaría este memorial? Y entonces el alumno entra de repente en pánico de decir, yo no me acuerdo de las denominaciones de los timbres forenses, de qué valores hay, y se puede confundir con el timbre notarial o con el timbre fiscal. Pero tiene que tener la certeza y eso grabárselo. Forenses, licenciado, disculpe, pero solo hay de un valor y es de 1 quetzal. Y se adhiere un timbre por cada hoja de los escritos que los abogados presenten a las instituciones jurisdiccionales o a las instituciones administrativas, donde el abogado pues firme un documento, calces con su firma y sello un documento, haciendo una solicitud, una petición, un recurso, una contestación, pues cualquier acto dentro del ámbito de la profesión del abogado. Entonces, quisiera, pues, no estamos en el tema del derecho procesal, pero para que quede claro, porque entonces tenemos 3 tipos de timbres. Ya vimos el fiscal tiene diferentes denominaciones, pero para lo que a nosotros nos interesa en este curso, las actas notariales tienen que adherírsele un timbre fiscal de 50 centavos por cada hoja. Insisto, no por cada página, sino por cada hoja. Ahora nos vamos al timbre notarial y en el artículo 3, numeral 2, dice timbre notarial. Sobre todo acto o contrato autorizado por notario en la forma que a continuación se expresa. Y aquí nos vamos específicamente, como les mencionaba, a la literal C, que aquí lo estoy marcando. Actas notariales y de legalización de firmas o documentos, 10 quetzales. Entonces, las actas notariales se les adherirá un timbre del valor de 10 quetzales. Los timbres notariales hay de a quetzal, de 10 quetzales, y vamos a ver en el reglamento las demás denominaciones de 25, de 50. Les pregunto ahorita, haciendo un paréntesis,
dentro de los trámites de jurisdicción voluntaria se redactan normalmente actas notariales, resoluciones notariales, notificaciones notariales, avisos notariales, edictos que se publican en el diario oficial y en otros diarios. Todos esos son instrumentos notariales porque los hace el notario dentro de su proceso notarial. ¿Qué otro tipo de documentos hay? Ya mencioné las resoluciones. Las resoluciones que se hacen en los procesos de jurisdicción voluntaria son a las que se refiere la literal C a continuación. Dice, perdón, vamos a quitar esto. En las resoluciones de trámite que dicten los notarios en cualquier asunto que se gestione en jurisdicción voluntaria, 2 quetzales por cada resolución. Y en la resolución que termine el asunto, 10 quetzales. Se recuerdan que los procesos de jurisdicción voluntaria tienen, por ejemplo, el proceso sucesorio extrajudicial, el sucesorio intestado o el intestamentario. ¿Cómo se denomina el acta notarial por medio de la cual se termina el trámite? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién se recuerda? No se han dormido. ¿Qué consultorio, perdona? Perdón. ¿Cómo se llama esa acta notarial con la cual se le da finalización al trámite? Finalización dentro del trámite notarial, porque después se tiene que ir al trámite de pago de impuestos, que ahora ya no se tendrá que pagar, ¿verdad? Una vez mantenga la vigencia la derogatoria de la ley del impuesto de herencias, legados y donaciones, pero todavía falta ese trámite y falta también el trámite de, pues, bueno, falta el de la Procuraduría General de la Nación, por supuesto, falta el trámite de Contraloría y DICABI y falta el trámite del registro cuando hay bienes inmuebles, ¿verdad? Pero cuando finaliza el trámite notarial propiamente dicho, ¿cómo se llama esa acta notarial? Licenciado, ¿será autodeclaratorio de herederos, no? Sí, es correcto, esa es la respuesta correcta. Entonces, a esa se refiere este artículo. En las resoluciones de trámite, por ejemplo, las de trámite es cuando hacen el acta de requerimiento y el notario le da trámite. Por ejemplo, si la Procuraduría General de la Nación en su dictamen pone un previo y le dice al notario, previo a autorizar el presente proceso, que cumpla el notario con notificarle al requirente el acta de requerimiento. Entonces, el notario emite una notificación y luego emite una resolución de trámite. Esas resoluciones de trámite tienen que cubrir el impuesto de 2 quetzales. Las únicas que pagan impuesto notarial de 10 quetzales son las actas notariales y las resoluciones que finalicen el asunto. La resolución final, en otras palabras, la última resolución, la que le dé término o finalización al proceso sucesorio. Disculpe, licenciado, ¿podría repetir lo último? Sí, con mucho gusto. Si quieren, vamos a regresar un poquito nuevamente. En el proceso de jurisdicción voluntaria, decimos que es proceso porque tiene una serie de fases, ¿verdad? Así como un proceso judicial, el proceso notarial tiene también una serie de fases. Algunos procedimientos son más cortos y otros son más extensos. Y el que nos sirve de mucha práctica, porque probablemente es el que más se utiliza, es el proceso sucesorio extrajudicial, ya sea el testamentario o el intestado. Entonces, el proceso inicia con un acta notarial de requerimiento. Recuérdense que la jurisdicción voluntaria no es de oficio. La jurisdicción voluntaria es a requerimiento de parte. Entonces, ¿cómo queda plasmada la solicitud de parte o el requerimiento de parte? Por medio de una solicitud, valga la redundancia. Y esa se plasma en un acta notarial de requerimiento. Ok, entonces, esa acta notarial de requerimiento, ¿qué timbre tiene que cubrirse? Tiene que cubrir
de 50 centavos por cada hoja fiscal y notarial de 10 quetzales. ¿Por qué? Porque dice la ley que las actas notariales cubrirán 10 quetzales eh, por cada una. Aquí está en la literal C, la vuelvo a marcar. Actas notariales. Solo voy a dejar actas notariales porque las otras son de legalización de firma, pero pues ese es otro tipo de acta. Actas notariales, 10 quetzales. Entonces, en el caso hipotético que estamos utilizando en nuestra mente, el acta notarial de requerimiento, el acta notarial de inventario, el acta notarial de toma de declaratoria de testigos, por ejemplo, en el proceso ¿cómo se llama?, de identificación de tercero, el acta notarial de notoriedad, todas esas actas notariales, todas las actas notariales, insisto, todas las actas notariales, 10 quetzales. Ahora pasamos a las resoluciones, y eso está acá. En las resoluciones de trámite, dice, en las resoluciones de trámite que dicten los notarios en cualquier proceso, en cualquier asunto que gestione en la jurisdicción voluntaria, 2 quetzales por cada resolución. Y ahora viene la segunda. Y en la resolución que termine el asunto, 10 quetzales. Entonces, en lo que le decía ahorita que me preguntaba, para repetir, actas notariales, 10 quetzales. Resoluciones notariales, 2 quetzales si son de trámite y si son la resolución final, 10 quetzales. ¿Estamos? Gracias, licenciado. Gracias. Aquí dice también, el timbre notarial se cancelará de la siguiente forma. Y aquí estoy resaltando en el numeral 2. En actas notariales de legalización de firmas o de fotocopia de documentos se fijará la primera hoja del documento al margen del acta respectiva según el caso. Entonces, repito, en actas notariales, voy a saltarme lo siguiente, se fijará en la primera hoja del documento o al margen del acta respectiva según el caso. Entonces, el timbre se acostumbra a adherir en la primera hoja. ¿Qué pasaría si lo adherimos en otra hoja? Porque en la práctica pasa que el notario en sus carreras o a veces podría ser que por desconocimiento pues dice, bueno, pero si aquí la ley establece que es en la primera hoja, pero lo pone en la última. Pues yo pienso que como autoridad administrativa que podría ser la Procuraduría General de la Nación, no debería rechazar el trámite por eso y decirle al notario, mire, previo a emitir dictamen favorable, corrija y póngale el timbre en la primera hoja y no en la última, en cumplimiento a la ley. Podría ser exageradamente rigurista y exageradamente, ¿cómo se llama?, estricto, pero podría darse en la práctica, ¿verdad? O sea, no les podría yo decir si no, no sucedería. Hay un reglamento que es el reglamento del timbre notarial y timbre forense. Ese nos dice que los timbres notariales serán de colores y por valor siguiente. Los timbres de 1 quetzal, color negro. Los timbres de 5 quetzales, color amarillo. Los timbres de 10 quetzales, color azul. Los timbres de 25 quetzales, color verde. Los timbres de 50 quetzales, color café. Y los timbres de 100 quetzales, color morado. Eso no tendría por qué yo evaluarlos de los colores de los timbres porque sería realmente como que no va, pero les pregunto, ¿a qué se le coloca timbres de 1 quetzal notarial? Se recuerdan que acabamos de hablar de las resoluciones, dice. Las resoluciones de trámite, ¿cuánto pagan? 2 quetzales. 2 quetzales. Y como no hay timbres notariales de 2 quetzales, entonces le ponemos uno de quetzal y otro de quetzal, entonces van 2 quetzales. Los de 5 quetzales, ¿en qué se usan? En legalización de documentos, licenciado. Legalización de documentos, Richard, es correcto, y en legalización de firmas. Ahí, ¿cuáles son los impuestos que se pagan en la legalización de firmas y de documentos? Notarial, ya dijo Richard que es uno de un Y timbre fiscal fiscal de 50 centavos por hoja.
No, no, no. No, en las legalizaciones de firmas y documentos es un notarial de 10 quetzales y un fiscal de 5 quetzales. Eso de memoria para siempre, 5 quetzales en fiscal, ley del timbre fiscal, y 10 quetzales el timbre notarial. Y ahora nos vamos a la jurisdicción voluntaria. Las actas notariales, ¿cuánto llevan? Un timbre de notarial de 10 quetzales. Es correcto. ¿Cuántos timbres? El acta tiene 3 hojas, de lado y lado. En la Se me hace primera, un en la timbre, primera hoja uno de 10 y por cada hoja serían 50 centavos. Es correcto. Solo que, digamos, la respuesta correcta tiene que ir con denominaciones e identificación del timbre. Entonces, la respuesta que me dio es correcta. En las actas notariales, en el caso hipotético que yo pongo un acta notarial de 3 hojas de lado y lado, entonces va a llevar un timbre notarial de 10 quetzales en la primera hoja y un timbre fiscal de 50 centavos por cada hoja. Entonces, en este caso hipotético que yo puse un acta notarial de 3 hojas, entonces va a llevar 3 timbres de 50 centavos. Hay otro que se me olvidó decirles, que digamos cuando va a llevar la firma de un registrador, también tiene que ponérsele un timbre de 50 centavos como pago de impuesto por la razón del registrador. Entiéndase registro general de la propiedad, registro mercantil, registro de patentes, registro general de las Perdone, personas. ¿y en qué casos aplica eso? La firma del registrador, perdón. Cuando, por ejemplo, usted presenta una identificación de persona, que la tiene que presentar al ¿cómo se llama? Al registro nacional de las personas, ahí el registrador civil va a hacer una anotación registral. Ahí paga uno de 50 centavos. Otro caso que tal vez es el más común es en el archivo general, perdón, en el registro general de la propiedad. Usted presenta su testimonio de su escritura y adhiere un timbre de 50 centavos adicional al que usted le puso por cada hoja, porque la ley dice que por cada inscripción registral, usted como solicitante deberá cubrir el impuesto del valor de un timbre de 50 centavos por cada razón puesta por el registrador. ¿Quieren lo miramos en la ley antes de pasar al otro? Voy a regresar porque esa sí se me había olvidado. Aquí está en el numeral 3, dice, por cada razón puesta en los registros públicos, al pie del documento, se presentarán a su registro 50 centavos. Es lo que les decía, ¿verdad? O sea, adicionalmente a los que pagamos, porque esa era otra pregunta que se les podría hacer. Mire cuántos paga de impuesto la razón puesta por registros públicos. 50 centavos. Entonces, 50 centavos por cada hoja de un acta notarial. Si es un acta de legalización de firma o de legalización de documentos, son 5 quetzales de timbre fiscal. Aquí estamos hablando de timbre fiscal. Ahora, del timbre notarial, pues ahí hay un poquito de mayor variación en la denominación, pero ya quedamos en jurisdicción voluntaria. Por actas notariales, 10 quetzales que se adhieren en la primera hoja y 50 centavos por cada hoja del acta notarial. Si son
Si son resoluciones, las de trámite, 2 quetzales por cada resolución. Y si son resoluciones de fondo, o sea, la final, la resolución que le da finalización al trámite notarial de la jurisdicción voluntaria, es 10 quetzales en timbres notariales. ¿Estamos? Y ahora los forenses, pues ese es otro tema, pero es bueno platicarlo, documentarlo. ¿Ok? ¿Estamos alguna inquietud con relación a los timbres? De todos modos hay que darle una repasadita. Yo sugeriría que pues, se hiciera una tablita, tal vez en una ficha, ponerle timbre forense y por lo menos las principales que nosotros utilizamos, ¿verdad? Porque en el curso mío, pues yo les voy a preguntar de las que lleva la jurisdicción voluntaria. Por supuesto que no estaría de más decirle, mire, ¿y cuánto cubre el acta notarial de legalización de firma o el acta notarial de legalización de documentos? Pero ahí es algo que ya no se nos tiene que olvidar. 10 quetzales en timbre notarial y 5 quetzales en timbre fiscal. Solo me voy a alejar un poquito de la pantalla porque voy a conectar a la computadora a la legalización. Ahí estamos, pues no me quede sin cara. Bueno, entonces para aprovechar el tiempo, vamos a pasar a ver, en una forma puntual el trámite del reconocimiento de preñez o de parto en la jurisdicción judicial y la jurisdicción extrajudicial, para que tengamos el comparativo, porque recuérdense ustedes que la jurisdicción voluntaria originalmente es judicial. Originalmente estaba en el Código Procesal Civil y Mercantil y en el Código de Procedimientos anteriores a este Código Procesal Civil y Mercantil. O sea, la jurisdicción voluntaria no es novedad exclusiva del notario. Ya al notario se le da esa facultad posteriormente y también se le ha quitado, porque recuérdense ustedes que en algún momento también la adopción era una figura que se le había otorgado al notario, esa facultad de poder hacer trámites de adopciones de menores. Pero pues por el mal procedimiento que algunos colegas hicieron de esa práctica, que era exageradamente bien remunerada, porque pues normalmente quien adoptaba un menor era una persona extranjera que tenía un poder económico fuerte. Entonces aquí en Guatemala una adopción andaba entre sus 30 y 50 mil dólares por cada menor. Se pueden imaginar eso, multipliquémoslo por 7.7. Era para volverse millonario. Habían notarios que llevaban 50, 100 niños, ¿verdad?, en sus trámites. Y entonces eso ya se volvió un negocio delictivo, porque ya inclusive dejemos a las madres que se dedicaban a quedar embarazadas para vender a sus hijos, sino a esos, pues bueno, era voluntario de ellas, pero habían casos donde se robaban a los menores y pues era una situación muy lamentable y entonces pues al notario por la mala praxis se le quitó ese trámite de la jurisdicción voluntaria de la adopción. Y algunos se preguntan por qué razón el notario no tiene también el trámite del divorcio. Si el notario tiene facultades de casar, ¿por qué no va a tener facultades de divorciar? Pero seguramente pues va a ser delicado. Miren, yo por eso siempre pienso que es una tarea difícil no caer en tentación, porque el notario está muy tentado a cometer errores. Por ejemplo, si a mí me dicen, mire, hágame el favor de legalizarme mi DPI y me traen la fotocopia, ¿cuál es mi obligación como notario? Pedir el original. Pedir el original, porque ¿qué estoy diciendo yo en el acta? Que ante mí se sacó esa fotocopia. Eso estoy diciendo yo. O en la escritura pública, al final, en el cierre de la escritura pública, yo pongo que todo lo expuesto todo lo expuesto en el contenido de la escritura me fue expuesto. Todo lo expuesto se me indicó por los otorgantes. Y también pongo que tuve a la vista los documentos
de identificación y demás documentos. Y al final pongo que ante mí como notario firma. Y pues, ahorita estoy llevando un proceso penal donde el notario dice, es que lo que pasa es que yo no firmó ante mí, sino que firmó ante mi secretaria, pero la verdad es que esa es una irresponsabilidad y es constitutivo de delito, porque si yo estoy poniendo en mi escritura que ante mí firmó el otorgante, ¿por qué la ley me exige que tiene que ser ante mí? ¿Por qué esa inmediación? Porque para eso me dieron fe pública a mí. A mí me la dieron, no se la dieron a mi secretaria. A mi secretaria se la pudieron dar si ella también es notaria, pero de lo contrario, yo no puedo delegar esa función de la fe pública. Entonces es delicadísimo, ¿verdad? El tema de que el notario puede caer mucho en tentación. Miren el caso que le puedan decir a uno, Liz, ¿cómo está? El notario, ¿verdad? Bien, gracias, ¿qué le puedo servir? Mire, fíjese que le quería contar que falleció mi mamá. A la que lo siento usted, que lamentable, mi más sentido pésame. Sí, pero yo no lo llamaba para eso, yo lo llamaba para ver si usted no tiene protocolo que me pueda hacer una escritura de una compraventa de la semana pasada. Eso en la práctica se da. O sea que me explico, ¿verdad? En lugar de seguir el proceso sucesorio intestado, lo que están pretendiendo es que el notario haga una escritura atrasada cuando la persona todavía estaba viva y que, pues, por supuesto que le van a falsificar la firma, ¿no? O de repente, pues, todavía está ahí el cuerpo y le van a poner la impresión digital y va a firmar un testigo. Pero miren, es tan delicado el tema del notariado y entonces mi mensaje el día de hoy, y espero que nunca, nunca ninguno de ustedes vaya a caer en tentación de hacer algo anómalo, porque cuánto cuesta llegar miren todo el sacrificio que ustedes hacen para llegar a donde muy pronto van a estar, para que pues esa delegación de fe pública que el Estado les otorga se vaya a manchar y que su nombre se vaya a manchar y dejemos el nombre manchado, el riesgo de ir a un proceso penal, ¿verdad? Porque pues ni modo, esa es una responsabilidad y en el Código Penal, ustedes saben, hay delitos que cometen los notarios, los funcionarios públicos y el notario cuando está realizando la aplicación de la fe pública notarial, se interpreta que está investido como funcionario público. Entonces, se le aplican todas los agravantes que la ley penal regula para los funcionarios públicos. Bueno, entremos en materia de lo que nos corresponde para avanzar. Reconocimiento de preñez o de parto. ¿Alguien me podría indicar qué objeto tendría que se haga el reconocimiento de preñez? Preñez es una mujer que está embarazada, ¿verdad? Y parto es una mujer que da a luz o que permitió el hecho natural del alumbramiento o el nacimiento de un niño o de más niños, ¿verdad? ¿Para qué podría servir un reconocimiento de preñez o de parto? ¿Para qué le podría servir a una mujer que se le reconozca que está embarazada? Porque, digamos, una mujer embarazada, pues a la simple vista se nota, bueno, cuando ya tiene cierta cantidad de semanas, pues por supuesto. Pero la pregunta es, judicialmente o notarialmente o legalmente, para que surte efectos jurídicos, ¿para qué se podría? ¿Consideran ustedes de que la mujer tenga que hacer constar su preñez o parto? Licenciado, será para reconocimiento de... ¿Aló? Sí, estoy Sí, escuchando. perdón, que no se escuchó. ¿Será para reconocimiento propiamente de paternidad? Es correcto. Realmente el objetivo primordial es para efectos jurídicos. Porque bueno, el primer efecto jurídico es colocarle el nombre del padre, ¿verdad? El apellido, perdón, el apellido del padre en el registro civil. Pero hay otros, ¿Como qué otras obligaciones pueden surgir del nacimiento de un niño? Para exigir Podría ser alimentos, Lick. manutención. Alimentos, sí, ¿qué otro?
podría ser por ausencia del padre también. Sí, sí, por ausencia del padre es uno de los motivos, pero digamos, mencionábamos, el menor tiene derecho a tener el apellido del padre, ese sería un caso. Otro, manutención o otorgamiento del concepto de alimentos podría ser otro. Y podría también tener derechos hereditarios, ¿verdad? O sea, una persona que, pues, que el padre no reconoce al menor, entonces la madre requiere ese reconocimiento. Hay una pequeña crítica, o pequeña o gran crítica en el reconocimiento de preñez o de parto, es que se le aplica a la mujer casada y no a la mujer no casada, pero ustedes saben que en la práctica en Guatemala es muy común que personas que no están casadas, o sea, no están unidas por el matrimonio, sino por una unión de hecho, o inclusive ni siquiera por una unión de hecho, sino pues podría ser una pareja de hombre y mujer, que pues la mujer quede esperando bebé, pero el hecho de que haya sido de repente una sola relación no implica que el menor no tenga derechos del padre. Entonces, pues ya en la práctica hay que acudir a un juez, ya no se hace este procedimiento de jurisdicción voluntaria ni por la vía judicial ni por la vía notarial, sino que ahí ya se tiene que ir con un juez de familia a hacer un trámite ya en un juicio oral, pero eso lo vamos a hablar al final. Bueno, entonces, como ustedes lo saben, la jurisdicción voluntaria originalmente surge en la ley ordinaria, en el caso guatemalteco, en el Código Procesal Civil y Mercantil, y está regulado en 3 artículos. Aquí voy a sacar mi Código Procesal Civil y Mercantil. Se refiere a la jurisdicción voluntaria específicamente en lo relativo a actos del Estado Civil. Está en la sección 5ª, párrafo primero, a partir del artículo 435, 436 y 437 del Código Procesal Civil y Mercantil. Como no estamos tratando de trámites en el proceso judicial, sino en el proceso notarial, pues lo vamos a hacer solamente mención. Pero recuérdense una cosa, ¿cuándo un proceso de jurisdicción voluntaria tiene que regresar o tiene que ser trasladado a un órgano jurisdiccional? Pregunto. Según recuerdo, es cuando lo rechaza la PGNLIC. Corrígame si estoy mal. Sí, no es precisamente ahí, sino cuando hay litis, cuando lo voluntario o lo no contencioso se vuelve contencioso. Entonces, ahí se tiene que ser judicial. Gracias, Lic. Mucho gusto. Dice el artículo 1 de la Ley Reguladora de Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria. Para que cualquier asunto de los contemplados en esta ley pueda ser tramitado ante notario, se requiere el consentimiento unánime de los interesados. Hasta ahí vamos bien. El segundo párrafo dice, si alguna de las partes en cualquier momento de la tramitación manifestare oposición, el notario se abstendrá de seguir conociendo y remitirá lo actuado al tribunal correspondiente. Entonces, la pregunta fue, ¿en qué casos los notarios tienen la obligación de remitirlo al órgano jurisdiccional? Pues cuando existe oposición. Y recuérdense que dentro de la jurisdicción voluntaria normalmente hay un trámite, hay un periodo dentro del trámite donde se le hace el conocimiento a las personas para ver si hay alguno que manifieste oposición, que normalmente eso se hace por medio de los edictos. Pero la respuesta es cuando hay oposición, cuando alguna de las partes dentro del proceso notarial o un tercero manifiesta oposición, entonces el notario tiene que decir, bueno, yo hasta aquí llego, y se traslada a la vía de la jurisdicción ordinaria. Bueno, entonces, según el Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 435 dice, ¿quiénes pueden presentar la solicitud de reconocimiento de preñez o de parto? Que son 2 instancias diferentes. El reconocimiento de preñez es cuando la mujer está embarazada, en el periodo de los 9 meses de embarazo. 9 o menos, ¿verdad? Porque hay, pues,
puede ser menos, por supuesto, porque la mujer lo que necesita es acreditar la preñez, que está preñada, que está embarazada. Y la otra etapa es cuando ya el menor nace en estado de viabilidad. Entonces, la solicitud la puede presentar la mujer en los casos de ausencia, separación o muerte del marido. En esos casos, porque si estuviera presente el marido, pues no habría necesidad de acreditar la preñez, pues, porque por supuesto está casada la señora con determinada persona, se supone que él es el padre. Y ustedes me entenderán cuando yo digo se supone, ¿verdad? Porque en la práctica podría ser diferente el caso. Y él, por supuesto, podría impugnar la afiliación en determinado momento que él considere pues, que o tenga sospechas que el hijo que está en el vientre de su esposa no le corresponde a él como padre biológico. Ese es otro tema. Entonces, los motivos por los cuales la mujer puede solicitar el reconocimiento de preñez es cuando el marido está ausente, cuando está separado y él se niega a ese reconocimiento o cuando falleció. Entonces, en el primero y en el tercero de los casos, pues ahí no hay para dónde. En el segundo podría tener solución si, por supuesto, el cónyuge, pues voluntariamente reconoce esa preñez como propia del marido. Y el segundo supuesto es cuando los herederos instituidos o legales del marido, en caso él haya muerto. Ese derecho también lo tienen estas personas, no solo la madre, sino también los herederos o legatarios del marido para poder acreditar esa preñez. ¿Cuál es el trámite en la vía judicial? Aquí estamos hablando de que la mujer o los herederos o legatarios pueden acudir a un juez del orden civil y mercantil a solicitar el reconocimiento de preñez o de parto. ¿Cuál es el trámite judicial? Se presenta la solicitud ante el juez de primera instancia acreditando la ausencia, la separación o muerte del marido. Para ahí nos tendríamos que ir a otro trámite. Ustedes se recuerdan pues que hay un trámite en la jurisdicción voluntaria que se llama ausencia. O sea, cuando se declara la ausencia de una persona. Entonces, hay que acreditar la ausencia o la separación o la muerte. La muerte pues se acreditará con una certificación de partida de defunción. La separación pues tendrá que acreditarse con otros medios de prueba, puede ser testimonios, pueden ser otros medios de prueba científicos, documentales o de otra naturaleza. Y la ausencia por medio de un trámite de jurisdicción voluntaria, ya sea en la vía judicial o en la vía notarial, que ustedes esa ya la conocen. Y pidiendo se nombren facultativos para que hagan el reconocimiento. ¿A quiénes se refieren a los facultativos? La ley. ¿Quiénes son los facultativos? Los médicos asociados. Las personas que están facultadas para dicho extremo, sí, normalmente en este caso tendría que ser un médico, pero sí podría ser ya en un lugar donde no hay un médico, podría ser un enfermero, una comadrona, pero normalmente el facultativo, la ley exige y un juez, por supuesto, que va a pedir la acreditación de alguien que sea profesional y no empírico. Artículo 435 del Código Procesal Civil Mercantil. ¿Alguien tenía alguna En este pregunta? caso sería más idóneo un ginecólogo, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Sí, podría ser un ginecólogo, no sé, podría ser un pediatra, ¿verdad? Creo que el ginecólogo, pues su especialidad es un poquito más el tema el aparato reproductivo de la mujer. El pediatra, pues es un especialista en la medicina que se encarga, pues, de la salud del neonato o del niño ya nacido. Entonces, sí, un facultativo es un médico, pero estoy de acuerdo que podría ser un especialista en la materia. Entonces, esta solicitud ante el juez de primera instancia, ¿qué requisitos debe de cumplir? Es la primera solicitud. A ver cómo están en procesal civil y mercantil. ¿La qué edad del niño, licenciado?
Sí, pero lo que pasa es que mi pregunta tal vez no la hice, no la formulé adecuadamente. Todo escrito de primera solicitud, ¿qué requisitos debe llevar? ¿Dónde están regulados esos requisitos de un primer escrito? En el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es correcto, compañera, y usted ya ganó su examen privado. Por favor, puede pasar con su siguiente examinador. Así le van a decir cuando ya pase su curso de civil y procesal civil y mercantil. Esa es la respuesta en el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y hablando de derecho laboral procesal, ¿en dónde están los requisitos del primer escrito de la demanda en el Código de Trabajo? A ver quién se acuerda. 321, licenciado. 332, recuerdo yo, del Código de Trabajo. Bueno, continúa. Ahí lo dejamos para verificarlo, pero yo recuerdo que es el 332. Bueno, luego dice que el juez podrá dictar de oficio o a bien a requerimiento de parte todas las medidas que estime necesarias para comprobar la efectividad del parto en el tiempo legal y establecer la filiación. El objetivo del reconocimiento de preñez y parto es establecer la filiación. ¿Y qué es la filiación? Establecer que este hijo es hijo de determinada persona varón, porque de la madre, pues por supuesto que ese es un hecho notorio. Aquí el objeto de la acreditación es del padre del varón, ¿verdad? Para establecer la filiación. Dice también este mismo cuerpo legal 436 del Código Procesal Civil y Mercantil que al ocurrir el parto, los facultativos nombrados o los médicos nombrados o los especialistas nombrados darán aviso inmediatamente al juez expresando la hora del alumbramiento o de parto, las personas que asistieron, las demás circunstancias especiales respecto del nacido y el tiempo que vivió en caso de haber fallecido. Porque también en la práctica suele pasar, ¿verdad? Que en el alumbramiento, pues, el neonato pueda fallecer. Y finalmente, de lo actuado se dará audiencia, bueno, no es finalmente, se dará audiencia por 2 días a quienes hubieran manifestado interés en las diligencias. Ahí es donde se pone de conocimiento de las partes. Aquí el principal interesado es la persona con la que se quiere probar la filiación, o sea, el supuesto padre del niño, o las personas que pudieran tener interés, que podrían ser otros hijos u otros interesados en la masa hereditaria del padre, ¿verdad? Pensemos otros hijos, la verdadera esposa, porque pensemos que de repente la mujer que está tratando de acreditar su filiación no es la cónyuge, pero por supuesto que su hijo tendría que tener los derechos que la ley establece para un hijo con su padre. Entonces, podría ser un caso hipotético. Y finalmente, el 437 de la Ley Procesal Civil y Mercantil dice que si el resultado de las diligencias fuere favorable a la madre o al hijo, el juez mandará, no obstante haya existido oposición, que se ampare al nacido en la cuasi posición de hijo y que de los bienes del presunto padre se le provea de lo que necesite para sus alimentos. Eso ya es obligatorio en la declaratoria judicial. Pero pues como les decía, esto solamente es una referencia para que ya entremos ahorita en materia en el trámite de la jurisdicción voluntaria notarial. Y eso está regulado en la ley reguladora de tramitación notarial para asuntos de jurisdicción voluntaria. Específicamente está regulado en el artículo 14, artículo 15, artículo 16 y artículo 17 de la ley reguladora de tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Y aquí, y esto se puede decir que viene siendo un copy-paste de lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Y la solicitud concretamente aquí es de la siguiente. Esto se hace, por supuesto, en el proceso judicial, se hace por medio de una solicitud, que como bien decían, debe llenar los requisitos que establece el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora acá, la solicitud, ¿cómo la hace la persona interesada? Pregunto.
¿Cómo inicia el trámite de todo proceso de jurisdicción voluntaria? Con un acta de requerimiento. Es correcto, con un acta de requerimiento. Aquí vuelvo nuevamente a indicar lo que dice el artículo 1 de esta ley. Para cualquier asunto contemplado en esta ley, se requiere el consentimiento unánime de los interesados. Y en el artículo 2 dice, todas las actuaciones se harán constar en acta notarial, salvo las resoluciones que serán de redacción discrecional. O sea que en la tramitación notarial en asuntos de jurisdicción voluntaria en Guatemala, todo se va a hacer constar en acta notarial, en resoluciones de trámite, en notificaciones notariales de las resoluciones de trámite, en edictos, en avisos y en una resolución final. Esa es con la que se le da fin al trámite de la jurisdicción voluntaria por la vía extrajudicial. Bueno, entonces, regresando, la solicitud la puede hacer la mujer ante notario, quien hará constar su solicitud en acta de requerimiento. El reconocimiento de preñez en los casos de ausencia, separación o muerte del marido. Los mismos que en la jurisdicción en la vía judicial se van a realizar en la jurisdicción notarial. Solicitud que deberá publicarse 3 veces en el diario oficial y 3 veces en otro de los de mayor circulación. En la otra jurisdicción no dice la cantidad, pero esta jurisdicción voluntaria sí lo establece claramente. 3 veces en el diario oficial y 3 veces en el diario de mayor circulación. Posteriormente, bueno, también igual derecho le corresponde a los herederos instituidos o legatarios del marido, en el caso de que éste haya muerto. Igual como está regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil. Siguiente, al notario se le deberá probar la ausencia, la separación o la muerte del marido de conformidad con el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, aquí pues nos regresamos a lo que establece lo que ya leímos anteriormente del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Cómo se le va a acreditar? Que está regulado de los artículos 435 al 437. ¿Y cómo se puede demostrar? Si es ausencia, por medio del trámite en jurisdicción voluntaria de la declaratoria de ausencia. Había una pregunta en el examen, en una de las variantes, donde decía que cuál es el trámite en la jurisdicción voluntaria de los que habíamos visto hasta antes del examen, que obligatoriamente tiene que pasar a la vía judicial, y es la declaratoria de ausencia, porque la declaratoria final de ausencia tiene que decretarla un juez. En otros casos se da el traslado al órgano jurisdiccional solamente cuando hay oposición, pero en el caso de la ausencia sí es obligatorio porque así lo regula tanto el Código Procesal Civil y Mercantil como la ley reguladora de la tramitación notarial en asuntos de jurisdicción voluntaria. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el artículo 14 es un copy-paste de lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo 435. Medidas de oficio. En el Código Procesal Civil y Mercantil, las medidas de oficio están reguladas en el 436. Y en este trámite por la vía notarial está regulado en los artículos 16 y 17. Refiere estos artículos. El notario está facultado para tomar todas las medidas a que se refiere el artículo 436 del Código Procesal Civil y Mercantil, y en su caso, los facultativos deberán cumplir con las obligaciones preceptadas en dicha norma. Copy-paste es lo mismo que hace el juez, lo puede realizar el notario, solicitarle los requerimientos a los médicos para que hagan los pronunciamientos. En el acta notarial se deberá hacer constar quiénes estuvieron presentes en el parto, quiénes participaron y qué circunstancias surgieron del mismo, y si el niño o el neonato nació o falleció al momento del alumbramiento. ¿Cuál es el trámite? Igual que lo establece el 436 de la Ley Procesal Civil, dice que si no hubiese existido oposición, el notario declarará amparando al nacido en la cuasiposición del estado de hijo, resolviendo también lo relativo a alimentos del menor, de igual manera como lo establece el 436 y 437 del Código Procesal Civil y Mercantil.
Y, por supuesto que esta es de cajón. Si hubiere oposición, se remitirá al órgano jurisdiccional, ¿verdad? Eso ya hemos insistido mucho en la jurisdicción notarial o extrajudicial. Cuando existe oposición, obligatoriamente se tendrá que trasladar a la vía del órgano jurisdiccional. Y concretamente las fases de este procedimiento las tengo pues aquí enlistadas y vamos a ver cómo van los documentos, porque se recuerdan que habíamos quedado que a partir del primer examen parcial íbamos a entrar ya a la práctica de la redacción de documentos notariales. Entonces tenemos que conocer ya no solo cuáles son los procedimientos, cuándo hay oposición, cuándo no hay, sino que ya tenemos que empezar a saber redactar un edicto, a saber redactar una resolución de trámite, a saber redactar una resolución de fondo, a saber redactar un acta notarial de requerimiento, o a saber redactar otro tipo de acta notarial, cuál es el contenido de un dictamen de la Procuraduría General de la Nación, en qué casos obligatoriamente se tiene que ir al órgano jurisdiccional, cuando hay oposición o cuando no hay oposición, como en el caso de la ausencia. Bueno, entonces, en forma concreta, las fases del trámite notarial del reconocimiento de preñez o de parto son los siguientes. Acta notarial de requerimiento. Habíamos coincidido ustedes y yo que en el proceso judicial es por medio de una solicitud en cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 61 de la Ley Procesal Civil, y en el caso de la jurisdicción notarial es en base a actas notariales. Y las actas notariales, ustedes ya saben que están reguladas en el Código de Notariado, en los artículos del 60 al 62. Eso, pues, como yo doy por sentado que ustedes ya lo manejan, pero en el artículo 61 claramente nos dice: el notario hará constar en el acta notarial el lugar, fecha y hora de la diligencia. Lugar, fecha y hora en la ciudad de Guatemala, el 16 de marzo del año 2026, siendo las 18 horas con 45 minutos. Cuando se le pone el requisito de la hora, se pone hora de inicio y hora de finalización por la unidad del acto. Podría ser que el acta comience a redactarse hoy, 16 de marzo, y finalice mañana, 17 de marzo, pero en forma ininterrumpida, ¿verdad? Tiene que haber o existir unidad del acto. Entonces, esos son los requisitos. Dice el nombre de la persona que lo ha requerido. Yo les he sugerido que se le coloque al requirente, aparte de su nombre, sus datos de identificación, que son edad, estado civil, profesión o oficio, nacionalidad y domicilio. No lo pide el Código de Notariado, pero es aconsejable colocarlo. Si no lo ponen, pues de igual forma está bien, porque no lo está requiriendo la ley. E identificarlo con el documento personal de identificación, por supuesto. Dice los nombres de las personas que además intervengan en el acto, aparte del requirente, que otras personas intervienen en el acto, porque recuérdense que en la jurisdicción voluntaria podría ser más de un requirente también, o podría, de repente el requirente no sabe leer y escribir, y entonces podría auxiliarse de testigos instrumentales o de conocimiento del notario, según el caso, ¿verdad? Entonces, aquí el Código de Notariado en el artículo 61 nos refiere en qué casos podría, no nos refiere en qué casos, pero sí nosotros sabemos cuando aparte del requirente comparecen otras personas ajenas a él. Luego dice, sigo la lectura, la relación circunstanciada de la diligencia y el valor y número de papel sellado. Esta parte final ya no se aplica, pues porque ya no tenemos papel sellado. El único papel sellado es el de protocolos, y ese no se utiliza para acta notarial, ¿verdad? El protocolo únicamente se utiliza para escrituras públicas y para protocolizaciones de documentos provenientes del extranjero, protocolizaciones de otros tipos de documentos o tomas de razón
de legalizaciones de firma y legalizaciones de documentos. Bueno, pero aterricemos en lo que estamos. Acta notarial de requerimiento como punto 1, primera resolución es una resolución de trámite. ¿Qué tipo de timbre se le adhieren a esta primera resolución, a la primera resolución o resolución de trámite? Pregunto. Dos de Timbre de quetzales. 10 quetzales. ¿Perdón? ¿Un timbre de 2 quetzales? Sí, eso, se paga 2 quetzales, pero son 2 timbres de a quetzal. Es correcto. Edictos. ¿Cuántos edictos dijimos que se publican en el trámite de reconocimiento de preñez o parto? 3 en el diario oficial y 3 en el diario de mayor circulación. ¿Cuál es el diario de mayor circulación? Yo creo que es nuestro diario, licenciado. Fíjense que esa fue pregunta capciosa. No existe una estadística. Originalmente se suponía que la prensa libre era el diario de mayor circulación, pero la ley lo pide de esa forma, pero habría que demostrar cuál es el de mayor circulación y eso no se tiene. Entonces, en la práctica se utiliza el más económico y el que se ha dedicado por los años y la historia en Guatemala es la hora, el vespertino La Hora, que es el que hace las publicaciones más económicas, pero igual se puede hacer en prensa libre, se puede hacer en cualquier otro de circulación, cualquier otro privado, o sea, en el diario oficial o estatal y en cualquier otro diario. Y preguntaba yo cuál es el de mayor circulación, no sabemos. Ahora con la tecnología digital, por ejemplo, a mí me mandan, mi compadre me manda todos los días la prensa libre y varios de los diarios me lo manda digital y pues ahí le doy una ojeadita. Yo creo que ya nadie compra en papel, pero ahí están los edictos. Recepción de pruebas. ¿Qué pruebas se requieren acá? Para el reconocimiento de preñez o de parto. ¿El acta de matrimonio? ¿Sí? ¿Es correcto? ¿Qué otra? ¿Se recuerdan de los facultativos? Sí, correcto. ¿Un certificado médico extendido por ginecólogo, pediatra u obstetra, dependiendo si es de preñez o de parto? Es correcto. Ok. Y podrían haber otros. Dice tanto la ley procesal como la ley notarial, la ley reguladora, que el juez puede a su criterio solicitar cualquier medio de prueba que considere necesario para la acreditación. Y también la ley reguladora dice que el notario puede hacer lo mismo. Dice que en base a como la ley le faculta al juez, el notario también puede utilizar cualquier medio que considere idóneo u oportuno. Se me ocurre pensar fotografías, videos, declaraciones testimoniales, aparte de las declaraciones de los facultativos, como para reforzar este reconocimiento. Y la resolución final. Esta resolución final, ¿cuánto paga de timbre notarial? 10 quetzales, Lick. 10 quetzales. Sí, es cuestión de práctica, ¿verdad? Es cuestión de ir practicando y pues entonces sí vamos a empezar ya a hacer redacción de documentos notariales. Ustedes en el curso de Derecho Notarial 2 ya vieron actas notariales, ¿verdad? Porque normalmente en el curso de Derecho Notariado 1 pues se estudia un poquito más de, por ejemplo, la historia del notariado latino, la aplicación en el derecho guatemalteco, y pues recuerdo yo que también se ven actas de legalización de firma, actas de legalización de documentos, que el tema que vimos hoy del pago de
timbres, de impuestos y de contribuciones por medio de timbres, pero recuerdo que en el curso de Derecho Notarial 2 se da las actas notariales. Entonces, pues estos temas ya tendríamos que manejarlos, no obstante, los vamos a aplicar en la jurisdicción notarial en asuntos de jurisdicción voluntaria. Y pues estamos ya a unos minutos de cumplir las 7, que les mencionaba que quedó pendiente con ustedes en virtud de que hay probablemente suspensión ahorita, Kimberly, todavía de clases de aquí hasta el jueves. Luis Ángel de repente nos puede ampliar porque él fue el que me pasó ahí la información. A mí de la coordinación solo me dijeron que el día de hoy. Si tenemos clases presenciales el día miércoles, entonces las personas que están pendientes de examen extemporáneo, pues ese día lo hacemos. Y si no tenemos presencial, vamos a dar clase virtual a las 7, pero pues ya miraría con ustedes cómo hacemos para poder realizar el examen. Y otra cosa, pues ofrezco tenerles sus notas ya para esta semana. Kimberly, a la orden. Licenciado, perdone, fíjese que quería ver si usted no me regala unos minutos de su tiempo ahorita que los compañeros salgan de la clase. Sí, con mucho gusto. Gracias. Entonces, se queda. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta, observación? Licenciado, disculpe, una consulta. ¿El reconocimiento de preñez o de parto podría utilizarse de alguna forma en un incidente post-mortem para declaratoria de beneficiario en caso de prestaciones? Por ejemplo, si la esposa está embarazada y el trabajador fallece y luego quiere, bueno, es un requisito que soliciten la declaratoria de beneficiario post-mortem para que puedan hacer efectivo el pago de prestaciones. Es correcto, sí, puede ser muy útil para un caso como ese. Sí, de hecho, yo soy asesor en el Ministerio de Gobernación y ahí vemos muchos casos de prestaciones post-mortem y normalmente en la práctica, pues sí es de la madre, de la cónyuge viuda y de los hijos menores, pero en el caso donde, por ejemplo, no hay un reconocimiento, pues entonces tendría que hacerse precisamente este trámite de reconocimiento de preñez o de parto, porque ya no dio tiempo que el papá lo pudiera hacer por existir el fallecimiento en ese periodo de la preñez. Entonces, tiene usted toda la razón, sí, sería un procedimiento que sería útil para un caso de prestaciones post-mortem. Gracias, licenciado. Bueno, Yomali. Bueno, entonces lo dejamos hasta acá. Muchas gracias por su atención y pues estamos en comunicación entre mañana y el miércoles temprano para ver qué hacemos el día miércoles, ¿verdad? Ya bueno, entonces solo me quedo aquí platicando un momentito con Kimberly. Gracias hoy. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, licenciado.